Hola gente, ahora estamos en Nuestro Norte, Nuestro Arte y tenemos un invitado de lujo. Un personaje que ha hecho que su hijo, su creación, o sea, se convierta en un ícono de nuestra región y nuestra identidad cultural, el piajeno. El piajeno es un burrito muy interesante que usted ya va a conocer en la nota y él nos va a hablar de cómo lo creó, cómo comenzó a dibujar y cómo con su mano zurda, que en esa época de repente era un prejuicio, ¿no? La gente, oh, la mano zurda está mal. Pero en esa época él lo convirtió en algo interesante y dio mucho que hablar a lo largo de su niñez y hasta ahora sigue dándolo porque sus dibujos siguen y su historia le va a encantar a ustedes. Nada, vamos con el piajeno aquí en Nuestro Norte, Nuestro Arte. Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en Nuestro Norte, tenemos un invitado de verdad que de lujo. Él es Luis Córdoba Rumiche, alias El Piajeno, porque así lo conocen más, y en realidad es un caricaturista dedicado al humor, que tiene una gran trayectoria y tiene, bueno, en su haber personajes como el Viringo, personajes como el Piajeno, la Piajena llamada Yerba Luisa, y toda una serie de personajes piuranos que representan un poco la idiosincrasia de nuestros pueblos y los hace hablar a través de sus tiras cómicas de muy buen sentido social. Nada, vamos a conocerlo. Lucho, qué gusto que estés con nosotros acá. De verdad un placer, un honor, mi amigo, te quiero mucho hace tiempo y quería hacerte esta entrevista y vamos a comenzar primero para que nos cuentes quién es Luz Cor. Bueno, en primer lugar debo decirte que yo soy una especie de, ¿cómo le llaman esto? Un híbrido. Mi padre serrano y mi madre del Bajo Piura. Una mezcla de cañazo con chicha, ¿no? Córdoba, Rumiche, ¿no? En mi niñez, si bien no tuve para tener zapatos o para tener luz eléctrica o tener una casita más o menos presentable, como se llama. La pasamos bien porque mis padres abrazaron un catolicismo muy de practicantes, digamos, ¿no? Y esa fe católica nos inyectaron a toditos los 12, de tal manera que hasta ahora nos movemos con esa mística, ¿no? Y cuando fui a estudiar, porque mi madre me enseñó las primeras letras, yo no fui a lo que se llamaba antes educación inicial, que antes se llamaba transición. Y mi madre de frente me matriculó primero de primaria, en el colegio X21, que ya todavía existe, pero ya tiene otro nombre. Y fui ganando los concursos de dibujo, ¿no? Esto por acá, y los profesores me llamaban para hacer dibujos. Y me gané los aplausos y obviamente el cariño de mis condiscípulos. Y ya comencé a llamar la atención, pues, ¿no? Y además que soy zurdo, que ese es, en esas épocas, sinceramente, sí fue motivo de bullying. Nacer zurdo en mi época, sí era, no es como ahora, pues, que sacan pecho ahora los zurdos. En esa época había que, era considerada una tara. En mi lapso de escolar, eso fue suficiente, o sea, el cariño de la gente, el aprecio de mis condiscípulos, el aprecio de mis profesores, los diplomas que ganaba, los premios que me daban, eso fue estimulante para seguir con eso, porque yo no pensé, además que yo nunca pensé ser otra cosa. Nos estás contando de tu niñez, tu época escolar, pero cuéntame, ¿cuál fue el primer contacto que tuviste con el lápiz, la tiza o el carbón, lo que sea, que dijo que vas a ser un dibujante? Yo vivía en la antigua avenida Loreto, cuando todavía no es lo que es ahora una gran urbe. Yo recuerdo vagamente que por atrás de esa calle había una estación del tren y la calle Loreto, bueno, en ese sector donde yo vivía, no estaba pavimentada, ¿no? Era un afirmado, sino una pista con ladrillos así parados. Y era un barrio pobre, digamos. Pocos tenían luz. Y mi madre cocinaba en los fogones, pues, ¿no? Que le llamamos, en las cocinas de leña que le llaman. Y dejaba esas barritas de carbón y yo las agarraba y ya en esa época ya habían veredas después. Yo tendría pues unos 8 años más o menos. Y comenzaba a pintar las veredas, pues, ¿no? Con cómics de esa época que yo recuerdo que yo era fanático de Dick Tracy, de
Superman, que es el Popeye también, que son tiras antiquísimas. Bueno, comencé a dibujarlas y la gente se remolinaba a verme. Ese churro, decían, ¿no? Y empecé a ganarme algunos centavos, porque la gente, conforme disfrutaba del dibujo, alcanzaba un real, que nosotros llamábamos un real a los 10 centavos, y una peseta a los 20 centavos, ¿no? De real en real, en peseta, juntaba ya plata para comprar mis cuadernos, mis libros, etc. Pero bacán, ahí pasé a secundaria, en secundaria pasó lo mismo, ¿no? Los profesores me llamaban para hacer dibujos. Recuerdo que también hice murales ahí en el Colegio San Miguel, de mi época, de los años, estoy hablando de los años 70, sí, pues entre 60 y 70. Y yo me la ganaba bacán porque como yo colaboraba con los profesores, ellos se veían obligados a pasarme el curso, ¿no? Entonces, por ahí había una compensación que de alguna forma me ayudó a terminar eficazmente mi secundaria. Pero cuando ya terminaba la secundaria en el San Miguel tenía antiguamente su imprenta, tenía club de arte, club de idiomas, club de literatura y club de periodismo. Entonces, yo hice mis caricaturas así en stencil y algunas que se hacían en la imprenta, pero eran el tipo de molde, ¿no? Que era para poesía, para temas periodísticos. Tuvo tanto éxito esas publicaciones que yo inclusive llegué a ser brigadier de mi salón, ¿no? Pero mis dibujos llegaron un día a la redacción del diario La Industria y un día le dijeron, oye, este muchachito que hace estos dibujos, ¿quién es? Ah, no, está en cuarto, en quinto y media, tráemelo acá, pues, porque dibuja muy bien, ¿no? Entonces, O sea, terminaste el colegio y de frente te fuiste a trabajar a los medios. Y cuéntame un poquito de esa relación que hasta ahora es duradera. estando en el colegio de quinto y media, ya me enlacé empecé a trabajar, ganarme unos centavos. Y en esa época no había ese celo de que tú trabajas en el correo, no puedes estar en el otro. O tú trabajas en este diario, no puedes estar. No, antes tú podías colaborar con varios medios sin que nadie te diga nada. Entonces empecé ahí, luego empecé en el correo. Y así alternaba mi trabajo en la industria y en el correo. De tal manera que tuvieron éxito mis dibujos increíblemente. Y de pronto me llamaron a Lima también a que publique algunas viñetas, algunas historietas. Y felices de la vida, se asombraron de lo que yo hacía. Yo nunca le tomé tanta importancia a eso, que siempre yo me quejo, lo que sí me quejo hasta ahora es no haber tenido vocación comercial. Porque todo lo veía como una cosa que me nacía de mí y no le ponía un valor económico, ¿no? Cuando entré a Correo, en los años 80 creo, ya con un personaje que se llamó El Viringo, y esa fue la prueba de fuego para hacer caricatura política. Y en el Correo entré más fogueado para hacer El Viringo, y El Viringo justo le tocó un papel muy importante porque nos vino la lluvia del fenómeno del Niño del 83, que fue una cosa terrible, lo más terrible que haya vivido yo. Y cuando terminé con El Viringo, ya trabajé pues, para el Estado con algunos programas. Y finalmente, cuando terminé con el Estado, pues entré al diario El Tiempo. ¿Qué? En el año 91, es precisamente cuando Fujimori me tiró una patada de empleado público. Y así como probando entre el tiempo, pues, y afortunadamente el piajeno pegó. Dicen que el maestro llega cuando el alumno está preparado. O sea, para crear el piajeno pasaste toda una gran trayectoria de vivencias, aprendizajes para hacer este burrito tan interesante que representa Piura y tiene tanto contenido. Hubo mucha nutrición, o sea, en el aspecto sociopolítico, en el aspecto educativo. Yo hasta ahora no suelto lo que es la educación. Yo tengo textos muy valiosísimos de la época de la reforma educativa, porque yo trabajé en un programa de la reforma educativa que se llamaba Alfabetización Integral. Y eso me permitió tener más luces sobre el quehacer político
en Piura, en el Perú y en el mundo, porque el Piageno además me permitió enfocar temas diversos. Pueden ser temas ecológicos, temas de salud, temas de educación, temas internacionales, temas muy locales. Uno de los grandes amigos que compartimos es Sigifredo Burneo, ¿no? Y yo lo veo casi en todas tus tiras cómicas. A él, a Houdini, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo a Sigifredo. ¿Es parte de ti? Sobre todo Sigifredo. Sigifredo es el que más ha alternado conmigo porque somos casi somos de la misma edad. Tan es así que pasó a ser un personaje secundario ahí en la tira, ¿no? Y inclusive a él cuando salgo a caminar con él, lo miran a él, ¿no? Dice, oye Lucho, ¿cómo sacas a pasear a tus personajes, no? Bueno, es una cosa muy privada. Don Víctor me dice, dibuja a cualquiera, menos a mí. Yo con don Víctor realmente tuve una cercanía. El señor me trataba paternalmente. Luego llegó Luz María, que también me trató muy bien. Pero don Víctor me trató con muchísimo afecto, ¿no? Y gracias a él, Piageno tiene derecho de autor. Yo creo que voy a ponerlo en el libro final de la historia de Piageno como el tipo a quien toda la vida le voy a agradecer. A él y a un señor que también me vio cuando era niño, que me sacó de las calles para llevarme a su casa y me compró un caballete, me compró colores, cartulinas, etcétera, y además que me compraba mis alimentos para el día. Un señor que ya se desapareció de mi vista, pero por ahí he encontrado un pariente de él. ¿Cómo se llama? Miguel Soldi. Soldi, Sí, que llegaba a vivir siempre alquilado un departamentito ahí en la avenida Grau. Esas personas que nos cuentas que son tan importantes en tu vida, se puede decir que eran los mecenas, ¿no? Sí, mentores, mecenas, sí. Sí. Y don Elmer Núñez, que fue director, un señor mucho mayor, que a él los trabajadores le decían el mudo porque no hablaba con nadie. y sin embargo, cuando me veía, dice, ven, Córdoba, ven, para conversar unos temas interesantes que quiero que tú lo enfoques en tu caricatura. Hay gente que definitivamente me han ayudado a forjarme como dibujante y sobre todo como ilustrador, ¿no? Lucho, recuerdo mucho tu participación en festivales, e incluso internacionales. Háblame un poco de eso. Sí, tengo dibujos publicados en Bulgaria y en Bélgica, ¿no? Y ya no solamente una ocasión, ha sido 2, 3 ocasiones. Lo que pasa es que la pandemia ya nos perdimos esa... El Festival de Gabrovo en Bulgaria. Eso es el festival de mayor categoría que se hace en Europa, porque no solamente es de caricatura, es de cine humorístico, teatro humorístico, escultura humorística, casi todas las disciplinas artísticas, pero desde la perspectiva del humor. Y yo batallé muchísimo porque yo le comentaba antes, se presentaban por 6, 7 mil trabajos y al final quedaban 700 dibujos nada más. Sé que es difícil vivir del arte. ¿Cómo es la vida o cómo ha sido la vida de un caricaturista en tu caso, Lucho? O sea, un humorista gráfico, bueno, la chamba es hacer que la gente sonría en base a algo que está torcido o que no funciona en la sociedad. En base a los males de la sociedad, pero es contradictorio, ¿no? Es tomar un mal de la sociedad para hacer reír. Yo disfruto haciendo eso, pero también me genera momentos muy tensos. O sea, yo a veces digo, combatir tanto, luchar tanto, y las cosas no cambian, entonces eso te va generando una frustración. Pero entonces recargas baterías y comienzas a fregar, como se dice. Sí, Lucho, entiendo. Toda esta vorágine de la modernidad y todo está haciendo que perdamos un poquito la identidad propia o la esencia de nuestros pueblos. El piageno es una gran forma de, sobre todo, mantenerlo vivo. Cuéntanos un poquito más acerca de ese sentimiento. Por ejemplo, yo tengo caricaturas de hace 20 años y tú los ves, parece que fuera de ayer nomás. Piura no ha cambiado nada. En 30 años que yo estoy ejerciendo con el piageno, porque mucho antes lo hice con Viringo, tú te das cuenta que hay ciudades, por ejemplo Trujillo, Chiclayo, que nos han sacado ya mucha ventaja. Y otra que los mismos piuranos se han encargado de destruir la historia de Piura.
Los piuranos encopetados de Piura no quieren que queden rezagos de la Piura antigua. Todas las casonas desaparecieron. ¿Por qué diablos las derrumban o las queman? Pero no le dan alma, pues le han quitado el alma a Piura, pues ahora es un mero kiosco nada más, ¿no? Piura es un kiosco gigantesco, no hay alma, no hay nada para que el espíritu disfrute, ¿no? Luzcor, y resumiendo toda la gran entrevista, la gran conversación que hemos tenido, ¿qué mensaje nos dejas a quienes te seguimos, a todo el mundo que está en el programa, para seguir los sueños de hacer arte y hacer cultura en este contexto que estamos? Yo le saco el lado amable a las cosas amargas de la vida. Yo creo con ese, digamos, con ese ejercicio del humor a mis hijos, y he tenido una familia, gracias a Dios, todavía muy, una vida normal que se llama, ¿no? La felicidad son momentos, ¿no? La gente cree que la gente se mata por lograr la felicidad y ahí pierdes tiempo, pues a veces la felicidad está en de repente tomarte un vaso de agua, ¿no? De repente la felicidad está en agarrar un lápiz y crear un duende, ¿no? O crear un muñequito fuera de lo normal. La felicidad no está, la gente cree que la felicidad está en adquirir, en comprar, en tener propiedades, y no es eso. Pero yo creo que la felicidad está en buscar cosas para tu mundo interior y para el mundo interior de tu familia, ¿no? Yo disfruto, o sea, yo soy feliz cuando dibujo, porque yo me estoy tomando mi identidad, ¿no? Y yo sé que existo cuando dibujo. Y en esa medida estoy arrancando pues algo de mí para dejarlo plasmado en un cartulina o papel o tela. Y sé que estoy dejando una seña de que yo estuve vivo, ¿no? ¿Qué les pareció la vida y obra de Luis Córdoba Rumiche? Increíble, ¿no? Ojalá que siga mucho más tiempo con nosotros este muñequito y sobre todo nos va a seguir acompañando por el resto de la vida de Piura. Nada, seguimos en nuestro norte.